Si tienen dudas, me preguntan, por favor. La idea es aclarar los dos primeros puntos de la tarea que estamos viendo ahorita, que es disoluciones y gases. ¿Listo, muchachos? Entonces, empecemos. Empecemos de una vez. Entonces, como les decía, el tema que estamos viendo es de la tarea 3 de disoluciones y gases. ¿Me están escuchando y están viendo la pantalla? ¿Escuchan? Sí, señora. Sí se ve la pantalla. Listo. Listo. Sí, sí, Entonces, señora. el tema, listo. Entonces, el tema es de disoluciones y gases. Consta de 4 ejercicios que son las leyes de los gases ideales, soluciones y la aplicación del tema. Hoy vamos a ver los dos primeros. Entonces, como sabemos, los gases es un estado de la materia, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Gaseoso, las partículas se expanden por el recipiente que lo contienen. Los líquidos, ya las moléculas van a estar más juntas y los sólidos más. Ahí depende la forma y las moléculas que sean. Entonces, de gases tenemos, ejemplo, el aire, el dióxido de carbono, lo que vemos todos los días en la contaminación por los carros, por los vehículos, el helio, que es un gas que se utiliza para inflar los globos, las bombas en las fiestas, el ozono, que se encuentra pues en la atmósfera, unos ejemplos. Siempre que hablamos de gases, tenemos que tener en cuenta 4 variables. La temperatura, que va a ir en Kelvin, la presión, que va a ir en atmósferas, el volumen en litros y la masa en moles. Porque tenemos en cuenta las leyes de los gases y en las leyes de los gases ideales, siempre hablamos con esas unidades. Entonces, cuando nos coloquen un ejercicio, lo primero que hacemos es convertirlos, las unidades de conversión, en estas unidades. Entonces, ¿qué es la masa? Es la cantidad de materia que tiene el gas. Suele asociarse con el número de moles. ¿Qué es el número de mol? Es la cantidad el peso molecular de la sustancia. Ahorita más adelante lo vemos en un ejemplo. Desde eso lo sacamos de la tabla periódica, sumando la cantidad del peso atómico y lo multiplicamos por la cantidad de átomos que estén presentes. Otra de las propiedades de los gases es la presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza que se realiza por una unidad de área. En gases utilizamos atmósfera. También ustedes se habrán dado cuenta que en los ejercicios tomamos milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. También en Torricelli, que Torricelli es igual a 770. Una atmósfera tiene 760 Torricelli. Pascales, kilopascales, bar y milibar. Lo que más vamos a ver en gases es atmósfera y milímetros de mercurio y Torricelli. Las presiones las tomamos con los barómetros, que ustedes de pronto han visto en algunos de los gases comprimidos que se encuentran, que venden comercialmente. El volumen es el espacio en que se mueven las moléculas. Ya puede ser en metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitro, litro. Entonces, lo que hace un gas es expandirse. Y ahorita en las leyes vemos que si lo calentamos, el volumen se va a expandir. Como es la presión, esas variables, ¿cómo las manejan cómo se manejan si suben o si bajan? La temperatura la vamos a manejar siempre en Kelvin. Entonces, siempre volumen, presión, temperatura y número de moles. Es lo que vamos a manejar en gases. El principio de Avogadro. Entonces, que ya vienen como las leyes de los gases y todo lo relacionado con el tema de gases. Entonces, volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Entonces, tenemos un mol de gas o un litro de gas. Si le añadimos una mol, va a ser 2 moles de gas o 2 litros de gas.
va a asumir, el volumen es directamente proporcional al número de moles, con una presión constante y una temperatura constante. La ley de Boyle. La ley de Boyle dice que para cierta cantidad de un gas a una temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. Es decir, si nos damos cuenta en la gráfica, entre mayor volumen, la presión va a disminuir. Entonces acá va a ser inversamente proporcional. Entonces, P1 por V1 es igual a P2 por P2. P es presión y V es volumen. Entonces, si la presión disminuye, como acá nos damos cuenta, disminuye, el volumen aumenta. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Otra de las leyes de los gases es la ley de Charles. No sé si ustedes ya tuvieron componente práctico. En el componente práctico de química general hay el ejercicio 2, es la ley de Charles, donde tomamos una reacción en un tubo de ensayo, lo invertimos en una probeta y tomamos a las diferentes temperaturas los volúmenes. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? ¿Lo de los laboratorios? Eso lo ven en la parte práctica. No, señora. En el componente práctico, cuando lo vean, ahí lo van a evidenciar, porque tienen que construir una gráfica donde a medida que aumentamos la temperatura, va a aumentar el volumen. Entonces, la presión constante, el volumen de la masa fija de un gas dado es directamente proporcional a la temperatura, entonces en grados Kelvin, en Kelvin. Entonces, si el volumen aumenta, la temperatura disminuye. Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Y si el volumen disminuye, la temperatura disminuye. De acá nos damos cuenta, a medida que aumentamos la temperatura, el volumen va a ser mayor. Entonces, la fórmula es V1 por T2 es igual a V2 por T1, porque es directamente proporcional. Entonces, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que multiplica pasa a dividir, y ahí sí podemos despejar fácil de la fórmula. La ley de Gay-Lussac, que nos dice, si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Entonces, si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción en que se incremente la temperatura. Presión directamente proporcional a la temperatura siempre que el volumen se mantenga constante. Entonces, vamos a dar cuenta de una línea recta, porque a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Entonces, también, ya tendríamos ahí de las leyes de los gases las tres principales leyes. La ley de Dalton es otra ley, la ley de Dalton o de las presiones parciales, que la presión ejercida por la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de todos ellos. Entonces vemos acá, tenemos una mezcla de gas, va a ser igual a la presión de un gas 1 más la presión del gas 2 más la presión del gas 3. Entonces, y se suman y es igual, entonces es una ley de las presiones parciales. Y la ley combinada de los gases, donde sabemos que ley de Boyle, temperatura constante, y lo que cambia con Boyle es la presión-volumen. La ley de Charles, presión constante, y donde sabemos que es directamente proporcional. Y la ley de Gay-Lussac, volumen constante, sabemos que es proporcional, temperatura y presión. Y la combinamos. Entonces, P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. Entonces, esa es la ley combinada de los gases. Y la ley de los gases ideales, que los gases ideales los vamos a ver también mucho en la práctica. Entonces, ¿qué es igual? Presión por volumen es igual a número de moles por R. R es una constante de los gases. Generalmente la manejamos como 0.0821 atmósfera litros sobre mol por Kelvin. También la encontramos de estas formas, con estas unidades, pero la que más se utiliza es 0.0801. R la constante y T la temperatura. N es el número de moles. ¿Cómo lo sacamos? Con el peso de la muestra y el peso molecular. Entonces, ahorita en el ejemplo vamos a ver. De pronto ustedes en el colegio miraron que para que se acordaran de la fórmula de las leyes de los gases ideales, que pavo es igual a ratón, le quitan las vocales y queda PB igual a
RTN. AIO, entonces queda lo mismo que NRT porque pues está multiplicando. O de pronto también lo vieron que por vagos nos rajamos todos, como son como formulitas ahí para que se la aprendan. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estas unidades. Ya para empezar con el ejercicio, ¿qué nos dice el ejercicio de la tarea 3? Para el desarrollo de este ejercicio, cada estudiante deberá revisar la tabla 1 y de esta manera saber la asignación de valores para cada ejercicio, según el estudiante elegido inicialmente en la presente actividad. Entonces tenemos número de estudiante, unas variables para la ley de Boyle, para la ley de Charles, para la ley de Gay-Lussac. Entonces, acá ustedes se darán cuenta que volúmenes están a veces en otras unidades, por ejemplo, decímetro cúbico. La presión no siempre está en milímetros de mercurio ni en atmósfera. Los grados no están en Kelvin. Y eso es lo primero que tenemos que hacer para desarrollar el ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice acá el ejemplo? Entonces, desarrollar el siguiente ejercicio con el valor asignado de variables. En la tabla 1 para la ley de Boyle. Entonces, nos dan un volumen y una presión. Entonces, sabemos que la ley de Boyle nos dice que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Nos dice, un gas ocupa un volumen V1 a una presión de P1, que esas nos las da la tabla. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? Estamos hablando que tenemos un recipiente y lo vamos a pasar a otro de 3 litros. Entonces, el volumen 2 sería los 3 litros. Entonces, tenemos los tres datos. B1, tenemos el volumen 1, tenemos el volumen 2, tenemos la presión 1 y simplemente pues despejamos de la fórmula P2. Entonces, como está multiplicando, pasa a dividir P2. ¿Y qué tendríamos? Entonces, que P2 va a ser igual a P1 por B1 sobre volumen 2. Primero, ¿qué hacemos? Convertimos en las unidades que utilizamos en gases. Entonces, sabemos que un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces, anulamos unidades. Anular unidades nos da que el volumen 1 es lo mismo 0.5 litros. Tenemos que pasarlo a atmósferas. Sabemos que una atmósfera son 700 milímetros de mercurio. Hacemos la conversión. Entonces, 2.5 milímetros de mercurio. Para cancelar unidades, pues una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Hacemos la división y nos da que es 0.00328 atmósferas, que es igual a 3.28 por 10 a la menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, que eso lo vimos en la unidad pasada de materia y reactividad. Entonces ya tenemos en las unidades para los gases y lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. Entonces tenemos que presión 2 va a ser igual a la presión 1, que es 3.28 por 10 a la menos 3 atmósferas, por el volumen 1, que es 0.5 litros, sobre 3 litros, que es el volumen 2. Cancelamos unidades de litros y nos da la presión de 5.46 por 10 a la menos 4 atmósferas. Pero acá nos lo solicitan en milímetros de mercurio. Entonces volvemos a hacer la fórmula, que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces 5.46 por 10 a la menos 4 lo multiplicamos y nos da la presión de 0.41 milímetros de mercurio. ¿De la ley de Boyle está claro o quieren otro ejemplo o qué dudas tienen ahí? ¿Tienen alguna duda? Todo claro hasta el momento, gracias. Listo. Entonces, ahora vamos a ver el otro ejemplo. Los 5 ejemplos se hacen así, simplemente es convirtiendo las unidades y reemplazando en la fórmula. Entonces, ahí ya pues está claro. ¿Qué dice ahora la ley de Charles o de Charles? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, a medida que vamos a aumentar la temperatura, vamos a tener más volumen. Y nos dice
que una llanta de un vehículo se llena con un volumen 1 de aire a temperatura 1. Luego de rodar varios kilómetros, la temperatura sube a T2. ¿Cuánto será el volumen del aire 2? Entonces tenemos volumen 1, tenemos temperatura 2 y tenemos volumen 2. Ah, no, nos toca Disculpa, averiguar profe. el volumen. Dime. Creo que no estás compartiendo pantalla, por lo menos yo no la Ay, veo. espérame. Ya te la... Espérame ya. Me jode. Y ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos con lo que nos dan? Tenemos el ejemplo, otro ejemplo de ahí de los mismos de la guía. Entonces, nos dan un volumen 1, nos dan una temperatura 1, que es de 34 grados centígrados, nos da una temperatura 2 de 54 grados centígrados, y nos piden calcular el volumen 2. Entonces, sabemos lo mismo, que volumen 2 va a ser igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Convertimos, tenemos acá el volumen en litros, está bien, y tenemos la temperatura 1 y la temperatura 2 en grados centígrados. ¿Qué hacemos? Las pasamos a Kelvin. Sabemos que Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. Hacemos la suma y nos daría los 34 grados centígrados equivalen a 307.15 y los 54 grados a 327.15. Y ahora reemplazamos de la fórmula. Volumen 2 es igual al volumen 1, que es 22 litros, por la temperatura 2, que es de 54 grados, que equivale a 327.15, sobre la temperatura 1, que es de 34 grados, entonces sobre 307.15. Anulamos Kelvin con Kelvin y nos queda un volumen de 23.43 litros. Que esa sería la respuesta. Entonces, ustedes se dan cuenta, está muy sencillo porque son fórmulas muy sencillas. ¿Algún inconveniente ahí? ¿Van bien con la ley, con las leyes que hemos visto? ¿Van bien? ¿O alguna duda o pregunta? ¿Ahí va claro? Cualquier Todo cosa que no bien. entienda. ¿Todo bien? Listo. Ahora seguimos con la ley de Gay-Lussac. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? Que presión 1 por temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1. Entonces, nos dice que un gas encuentra una presión P1 y una temperatura T1. ¿Cuál será la presión si la temperatura se incrementa a T2? Entonces, como nos está pidiendo una presión, entonces despejamos de la fórmula, entonces lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, P1 por T2 sobre T1 va a ser igual a la P2, a la presión 2. Entonces, acá tenemos una presión de 1.15 milímetros de mercurio. Entonces, los milímetros de mercurio los pasamos a atmósfera. ¿Cuánto es una atmósfera? Son 700 milímetros de mercurio. Cancelamos unidades y nos da que 1.5 milímetros de mercurio equivale a 0.0019 atmósferas. Y lo mismo con las temperaturas, las pasamos a Kelvin. Entonces acá tenemos presión 1, temperatura 1, temperatura 2. Entonces de la fórmula despejamos P2. Y simplemente despejar, P2 va a ser igual a 0.0019 atmósferas por la temperatura 2. ¿Cuál es la temperatura 2? 327.15 Kelvin. Sobre la temperatura 1, que es 307.15 Kelvin. Realizamos la operación y nos da que la presión 2 es de 0.002 atmósferas. Entonces, las leyes que están y los ejercicios son sencillos, simplemente reemplazando las fórmulas de las leyes de los gases, de Boyle, de Chart y de Gay-Lussac. Ahí tendríamos el primer punto. ¿Alguna duda o pregunta de eso? Lo importante es convertir las unidades y reemplazar. ¿Alguna pregunta de ahí? ¿De esta parte de los gases reales?
Entonces ya tendríamos la primera parte. Para la segunda parte, vamos a utilizar los gases ideales. Entonces, para el desarrollo del ejercicio, cada estudiante debe continuar con la elección de número de estudiante elegido inicialmente y llevar a cabo las siguientes instrucciones. Ya como habíamos escogido un número, pues hacemos los 4 ejercicios con el número asignado. Entonces, el estudiante debe revisar la asignación de valores para cada variable consignados. Valores para resolución del ejercicio de gas ideal. Entonces, tenemos número 1, bueno, 25 gramos de gas carbónico, acá 34 kilos, y tenemos unas variables, una presión, unos volúmenes 1 y una temperatura, a veces está en Fahrenheit, acá está en Kelvin, atmósfera, Torricelli, gramos, kilogramos. Entonces, recordar de que siempre debemos pues, manejar las mismas unidades para que nos dé bien la respuesta. Cuando identificamos ya las variables y los datos, ya resolvemos lo que nos dice el ejercicio. Una cantidad X1 de gas ideal ocupa un volumen B1 a una temperatura T1 y una presión P1 que se debe calcular a partir de la ecuación de gases ideales. Entonces, la ecuación de gases ideales es la de PV igual a NRT. Si se la aprenden más de pájaros volando igual a número de ratones trotando, o que, bueno, como se la aprendan, pero lo que les digo, esa ecuación siempre la van a utilizar en gases reales, en gases ideales siempre la van a ver. Entonces nos dice la pregunta 1, ¿cuál es la presión que se requiere para comprimir la mitad del volumen del gas B2 contenido a 200 grados centígrados? Y la segunda pregunta, si se va a encerrar en un tanque de volumen B2 correspondiente al punto 1, el cual puede resistir una presión manométrica máxima de 6 atmósferas, entonces aquí es una presión 2, ¿cuál sería la máxima temperatura del gas si se desea que el tanque no estalle? Entonces lo que hacemos es reemplazar de la fórmula. Entonces nos preguntan acá presión. Nos dicen que comprimir la mitad del volumen. Si tenemos un volumen 1 de 4 litros, la mitad del volumen pues son los 2 litros, que sería el volumen 2. Contenido a 200 grados. ¿Qué hacemos para 200 grados centígrados? Lo pasamos a grado Kelvin, a Kelvin, no grados, sino a Kelvin, que es temperatura absoluta. Entonces le sumamos a los 200, 273.15. Entonces ya tendríamos los valores. Acá nos dice que están 540 milímetros de mercurio. Entonces, volvemos a hacer la relación. 1 milímetro de mercurio tiene 0.001131579 atmósferas. Ahí pueden redondear, pueden tomarlo como 2 cifras, pues el valor va a ser muy aproximado a 0.71 atmósferas. Acá cancelamos, y ya tendríamos todas las unidades en atmósfera, en litro, en Kelvin. Entonces ya podríamos realizar el ejercicio ya reemplazando la fórmula, pero nos falta algo. Lo que nos falta es que tenemos gramos de monóxido de carbono. ¿Cómo sacamos los moles? Entonces los moles los sacamos realizando el peso molecular. En química siempre vamos a ver pesos moleculares. ¿Qué es el peso molecular? Es el peso de cada elemento. ¿De dónde sacamos este 12 y este 16? De la tabla periódica. Entonces, acuérdense de la tabla periódica. ¿Cuánto pesa el carbono? El carbono, acá está el peso molecular, que es de 12. 12.011 lo aproximamos. ¿Y cuánto pesa el oxígeno? Entonces acá en esta parte está el peso del oxígeno que lo aproximamos a 16. Como es carbono, monóxido de carbono, es decir, un carbono y un oxígeno, entonces sería 12 más 16, 28. Si tuviéramos, por ejemplo, que eso lo que les digo. Ay, ¿no estoy compartiendo? No. Ya, espérame, ya. No sé por qué se me salta. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, el gas carbónico es CO2. Entonces, sumamos el 12 del carbono más 16 del oxígeno más otros 16 del oxígeno, porque estamos diciendo que son 2 de oxígeno. Entonces, 16 por 2 más 12 del carbono. Así sacamos los pesos moleculares.
Si tuviéramos el agua, ¿cuánto pesa el agua? Tenemos que el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16. Como es H2O, entonces sería 1 por 2, que es 2, más 16 de oxígeno. En la próxima unidad también vamos a ver hartos pesos moleculares cuando ya estemos hablando de reacciones químicas y de toda la parte de estequiometría para llegar a un balance y un balance. Entonces es bueno que sepan de dónde salen los pesos moleculares. Entonces hablamos que una mol de sustancia pesa lo que pesa el peso molecular. Entonces hablamos de una mol de... Se me sale... Entonces, si estamos hablando de una mol de monóxido de carbono, entonces carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16. Entonces estamos hablando que el monóxido pesa 28, 6 más 2, 8 y 1 más 1, 2. Entonces, que pesan 28 gramos por mol. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dan 120 gramos de monóxido de carbono. Entonces, 120 gramos de monóxido de carbono, una mol pesa 28. Anulamos unidades y ya lo multiplicamos. 120 lo dividimos por 28 y nos da 429, que es lo mismo si realizáramos una regla de 3. Una mol de CO pesa 28 gramos, 120 gramos, ¿cuántos moles pesan? Que nos da pues exactamente el mismo resultado. Y ahora ya tenemos todo lo que nos pide en la fórmula para poder reemplazar presión, que es lo que nos piden, presión. Entonces, tenemos PV es igual a nRT. Para despejar presión, ¿qué está? ¿Qué? Entonces, lo que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces, la presión va a ser igual a nRT sobre V. nRT sobre V. Entonces, tenemos que N, que es el número de moles, son 4.29 mol de monóxido de carbono. La constante de los gases, que fue la que vimos al principio, es de 0.0821 atmósfera litro mol Kelvin. Y la temperatura, ¿cuál temperatura? Nos dice que a 200 grados. Entonces, la temperatura 200 grados equivale a 473.15. Sobre el volumen, nos dice que vamos a comprimir la mitad del volumen del gas. Tenemos inicialmente 4 litros, que nos lo da el ejercicio. Entonces, la mitad, 2 litros. Entonces, cuando anulamos unidades, anulamos mol, litro con litro, Kelvin y Kelvin, nos queda la unidad en atmósfera. Al hacer la operación de 429 por 0.0821 por 473.15 sobre 2, nos da una presión de 83.32 atmósferas. Y ahí tendríamos el resultado. La presión que se requiere para comprimir la mitad del volumen del gas contenido a 200 grados es de 83.32 atmósferas. Entonces se dan cuenta que son, lo importante es tener cuidado con las conversiones y ya despejar de la fórmula. ¿Alguna duda con la primera parte del ejercicio? ¿Ninguna duda? Entonces ahora lo que hacemos, el segundo punto. Ambas se hacen con la ley de las ecuaciones de los gases ideales. ¿Qué nos dice el segundo punto? Si se va a encerrar en un tanque de volumen 2 correspondiente al punto 1, el cual puede resistir una presión manométrica máxima de 6 atmósferas, ¿cuál sería la máxima temperatura del gas si se desea que el tanque no estalle? Entonces nos dan una presión 2 de 6 atmósferas, una temperatura 2, que es la que toca calcular, un volumen 2, que es 2 litros, y ya lo reemplazamos en la fórmula. Entonces, PV igual a nRT, T es igual a presión por volumen sobre el número de moles por la constante de los gases. Entonces, la presión 6 atmósferas, el volumen los 2 litros, N es el número de moles, los 4.29, y R la constante de los gases, 0.0821 atmósfera litro mol Kelvin. Al hacer la operación, nos daría que es igual a 34.7, 34.07 Kelvin.
Ya ahí tendríamos la respuesta al segundo punto. Entonces, esa es el ejercicio que es muy sencillo. Quería preguntarles qué dudas tienen, qué ejercicio quieren realizar, o si está todo claro esas dos partes. ¿Qué dudas tienen? ¿Tienen alguna duda? Cada vez vienen menos cada vez vienen menos a los CIPAS. ¿Alguna duda tienen? Ah, mira, me están preguntando, Ana María, que aparece 72, entonces hagamos el estudiante 3. Entonces, ya les comparto pantalla. El estudiante 3, que es 72. Ya les comparto. Les decían que el estudiante 3 nos dan un X o una cantidad de sustancia de 72 miligramos de SO2, de dióxido de azufre. Es otro de los contaminantes del ambiente. Entonces sacamos el peso molecular para saber el número de moles. Ya voy que se me descargó el computador. Listo. Entonces, ¿cuánto pesa el SO2? Entonces, el peso del dióxido de azufre. Entonces, el peso del azufre. Vemos la tabla periódica y el azufre pesa el azufre pesa 32. Entonces, el azufre pesa 32 gramos por mol. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Entonces, vemos la tabla periódica y el oxígeno pesa 16 gramos por mol. Pero nos damos cuenta que acá es SO2, entonces hay dos átomos de oxígeno. Entonces, el 16 lo multiplicamos por 2, donde eso es igual a 32 gramos. Entonces, ahora sumamos. Eso es el azufre pesa 32 gramos, habíamos dicho. Y el oxígeno, como lo multiplicamos, entonces sería el peso, sería 64 gramos, pesa el SO2. Entonces, una mol pesa 64 gramos, pero el ejercicio nos dice, si miramos el ejercicio, nos dice que tenemos 72 miligramos. Entonces, los miligramos los pasamos a gramos para que no haya error en el cálculo. Lo que nos dan. Entonces, hacemos la conversión o la regla de 3. Entonces, tenemos que 72 miligramos, entonces 72 miligramos de SO2. Entonces, un gramo de SO2 son 1000 miligramos de SO2. 1000 miligramos. Acá cancelamos unidades
Cancelamos unidades. De hecho, que es lo mismo que 72 dividido entre 1000. Entonces, esto es igual a 0.0.0072 gramos de SO2. Pero entonces necesitamos saber N. ¿Y qué es N? El número de moles. Entonces sabemos que una mol de SO2 va a ser igual al peso molecular. ¿Y cuál es el peso molecular? Los 64 gramos. Entonces, si dividimos, el 0.0, que tienen calculadora, el 0.0.0072, lo dividimos entre 64, va a ser igual a 1.25 por 10 a la menos 4, 1.12, 5 por 10. Los copio así para no demorarme tanto con las fórmulas, que eso es igual a 0.001125 moles. Entonces ya sabemos que en 72 miligramos de dióxido de azufre hay 0.0000125 moles. Ahora ya, ¿qué más unidades tenemos? Litros, Kelvin. Entonces ya tendríamos los datos y tenemos milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio lo pasamos a atmósferas. Entonces nos da 20 milímetros de mercurio. 320 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto tiene un milímetro de mercurio? Entonces, un milímetro de mercurio, ¿cuántas atmósferas tiene? Un milímetro de mercurio a atmósferas. Tiene 0.0131579. Eso lo podemos cancelar. Lo podemos simplificar. Atmósferas. Entonces, esto es Entonces, acá tendremos que un milímetro de mercurio lo multiplicamos, esto es igual por 320, y nos daría una presión de 0.42 atmósferas, porque acá pues anulamos unidades. Acá milímetros de mercurio lo cancelamos con esto. Y ya tendríamos la presión. Ahora ya es reemplazar de la fórmula. Entonces la presión que nos pide, sabemos que PB es igual a N RT. Tenemos que buscar presión. Entonces la presión va a ser igual RT. Entonces la presión va a ser igual a NRT sobre lo que está multiplicando, pasa a dividir sobre el volumen. Entonces ya tenemos las unidades y solamente sería reemplazar. Entonces sería que presión va a ser igual al número de moles que nos dio 0.00125 moles por la constante de los gases que, por R, que es 0.0.0821 o hasta 82, como les quede más fácil, atmósfera, litro sobre mol Kelvin, que son las unidades de la constante, las que más utilizamos, por la temperatura. Entonces, la temperatura que nos dan es 273.15 Kelvin. Ah, pero el ejercicio nos dice que utilicemos la temperatura del ejercicio anterior. Entonces, acá la temperatura nos dice
Nos dice que el volumen se va a encerrar en un tanque volumen 2, el cual puede resistir una atmósfera, una presión manométrica máxima de 6. ¿Cuál sería la máxima temperatura si desea que el tanque no estalle? Entonces ahí utilizamos la temperatura que nos da en el ejercicio 1, que era de 200 centígrados, que son 473.15. 473.15 Kelvin sobre el volumen. Y el volumen que nos da el ejercicio es de 22.4, pero recuerden que colocábamos la mitad, porque el ejercicio nos decía que la mitad. Entonces, sobre la mitad de 22.4 es 11.2 litros. Reemplazamos ahora, multiplicamos, hacemos la operación y eso nos daría una temperatura. No, estamos aquí calculando la presión, la primera parte. Entonces la presión sería las 11 moles por 0.82 por 473 sobre 11.2. Y eso nos da una presión de 0.0039. Anular unidades nos da atmósferas. Esa sería la respuesta a la primera parte, 0.0039 atmósferas, porque nos están pidiendo una presión. Ahora sí, la segunda parte. La segunda parte nos dice, nos da esta parte. Entonces ya hicimos la de la presión que se requiere para comprimir la mitad del volumen del gas. Entonces la mitad del volumen la utilizamos 11.2, la temperatura 200 grados y ya lo reemplazamos en la fórmula. Y ahora nos dice que toca calcular es la temperatura. Entonces la temperatura 2, como entonces PV es igual a nRT. Entonces temperatura va a ser igual a presión por volumen. La temperatura, reemplazando de la fórmula, temperatura es igual PV sobre NR. PV sobre NR. Siempre utilizamos la misma fórmula. Entonces, la presión que nos dan es de 6 atmósferas por el volumen que nos dan, que es de 11.2, que fue lo que utilizamos en la anterior, sobre N, que es el número de moles, que ya lo tenemos, que es de 0.0011, dejémoslo con 2 cifras, o si lo quieren con más cifras, por la constante de los gases, que es 0.0821 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Entonces, hacemos la operación y eso nos da una temperatura. Pues todos los datos nos los da el ejercicio. Solamente es interpretarlos y leerlos bien, que la mitad del volumen y que todo esté en las unidades correspondientes. De 744.000, entonces la temperatura va a ser igual a 744.103.64 Kelvin. Al anular unidades nos daría eso. Y esa sería la respuesta de la parte 3, tanto la 1 como la 2. ¿Alguna? Siempre utilizamos las unidades de atmósfera, porque la constante que utilizamos está en atmósfera, litro, mol, Kelvin. Entonces, para que podamos anular las unidades, utilizamos atmósferas. El ejercicio 2 creo que fue el que hice. No, es lo mismo.
Y el ejercicio 2 es el dióxido de nitrógeno. Entonces, hacemos el peso molecular del dióxido de nitrógeno. Entonces, el dióxido de nitrógeno pesaría, el nitrógeno pesa 14, el oxígeno pesa 16, pero como es NO2, entonces 16 por 2, 32, más 14, entonces sería 46. Entonces, el 2 es exactamente lo mismo, nos va a cambiar los datos. Entonces, acá, por ejemplo, nos dicen que son el X que nos dan es de 34 kilogramos de dióxido de nitrógeno. Entonces, tenemos que pasarlo a moles. Entonces, ¿cuánto pesa el NO2? Entonces, ya sabemos que el nitrógeno pesa 14 por la tabla periódica, 14, y el oxígeno 16. Entonces, como son 2 de oxígeno, 16 por 2, 32, más 14 serían 46 gramos de NO2. Lo pasamos a moles, pero entonces acá nos dan 34 kilos. Entonces, 34 kilos, acuérdense que un kilo son 1000 gramos. 34 kilos, entonces 1 gramo, para poder reemplazar unidades, entonces 1 kilo, 1 kilogramo de NO2, 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, para que nos queden en gramos, entonces sería acá dióxido de nitrógeno. Entonces son 34, son 34, 1, 2, 3 gramos de NO2. Y lo mismo, entonces 1 gramo de NO2 para poder anular unidades y sacar el número de moles. Entonces lo mismo, 1 gramo, una mol pesa el peso molecular. Entonces acá sería para poder anular, entonces una mol, que es lo que vamos a utilizar en el otro tarea, vamos a utilizar todas las unidades, lo estequiométrico. Entonces una mol pesa 46 gramos de NO2. Hacemos la operación, que sería 34.000 sobre 46, que eso nos da 739.1 moles de NO2, y ahora igual reemplazamos en la fórmula. ¿Qué nos dice el ejercicio? Acá el ejercicio nos lo da con... El ejercicio nos lo da ya con una... de 320. Los 320 lo pasamos ¿a qué? A atmósfera. No nos da acá la presión de una atmósfera ya. 3, 4. Sí, la presión de una atmósfera. Entonces ya simplemente reemplazar en la ecuación de los gases ideales. Entonces acá ya no hay necesidad de pasar a atmósfera. Reemplazamos PV igual a NRT. La presión, la N, va a ser 739.1. Por la constante de los gases, 0.0821 atmósfera litro mol Kelvin. Por la temperatura, que nos dan de 200 grados centígrados, sobre 11, sobre el volumen, pero entonces el volumen acá es 2.5, entonces la mitad, 1.25 litros. Y acá pues la respuesta nos va a cambiar, ya es cuestión de hacer las operaciones. Y lo mismo, y en el tanque ya nos da una presión y ya despejamos la temperatura con la misma de 6.6 atmósferas,
pero el volumen ya nos va a cambiar porque es 1.25 y lo mismo, cambiamos los moles de la sustancia y ya la otra. ¿Está claro el tema? ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Cómo van con el ejercicio? No, señora, todo bien, todo Ah, entendido. listo. Ay, bueno, Walter. Gracias por participar. Estas son las dos primeras partes. Yo creo que por ahí en una semana hacemos ya lo de soluciones, porque el tema ya es más largo. Mañana y jueves el tema de la segunda parte de gases ideales y de soluciones, porque ya esta tarea ya es mucho más corta, se termina el 10 de junio. Entonces, eso sería todo por hoy. Me alegra que les haya quedado claro. Si tienen cualquier duda, ustedes saben que me pueden escribir, ya sea por WhatsApp, por ti, yo trato de responderles rápido. Entonces, todo claro por el momento. Sí, señora, muchísimas gracias, profe. Listo, ahí estamos hablando. Cualquier cosa me cuentan. Pues que tengan una feliz noche, que descansen. Y ahí seguimos en contacto. Entonces, no se dejen colgar con las tareas, no se dejen colgar con los tiempos. Y también pues para que presenten los componentes prácticos, que son 120 puntos que pueden servir. Listo, muchachos, Listo, profe, muchas entonces, gracias. Feliz noche. gracias por asistir, que tengan una feliz noche. Quedo pendiente de lo que se les ofrezca. Entonces, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.